Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la entrevista mamalona. La única entrevista que no lleva guión. Nos llevamos planchadita y tendida. En esta ocasión tengo un coleccionista de hueso colorado, un coleccionista que le ha invertido no solo el hecho de buscar máscaras y comprar máscaras, sabe la historia de cada uno de los personajes, nos puede decir hasta la diferencia de telas que había del hace 20 años a la actualidad, de los diseños. Ahorita quiero que nos cuente dos cosas muy importantes, que es su primera máscara autografiada, que es una máscara original, y el diseño de la máscara que él trae. Esta noche, amigos, tenemos a José Luis Yáñez, un excelente amigo, conocedor, apasionado y encantador de la lucha libre, además de coleccionista, que es por lo que vamos a platicar hoy con él. Buenas noches, José Luis. ¿Cómo están? Muy buenas noches, ¿qué tal? Sí, efectivamente, algo de tiempo con esto, algo de tiempo admirando lo que es la lucha libre y sobre todo con esa pasión que muchos de nosotros tenemos, no nada más por los eventos luchísticos, sino también por el coleccionar ese tipo de cosas que son tan mágicas como son las máscaras de la lucha libre. Sí, me gustaría que le contaras a la gente acerca de tu primer máscara original y además autografiada por un personajazo que no solo en su momento fue un gran estelar, sino que ahora su hijo sigue su trayectoria. Sí, así es. La primera máscara, se puede decir original y autografiada en su momento, fue la de El Rayo de Jalisco, padre, don Max Linares, en paz descanse, y su hijo, bueno, ni se diga, ¿no? Es una persona muy amable, es una persona muy destacada que ha participado y que ha llevado en grande el nombre de su padre y que mucha gente lo confunde porque piensan que hace muchísimos años bueno, ese personaje era el primero que apareció en algunas películas de antaño. Ujú. Desafortunadamente no, en ese entonces era la Sombra Vengadora, que era una máscara muy parecida, pero que había un cambio en el diseño. El diseño, el cambio es el, la diagonal que hace el rayo, que es invertida en el caso de la Sombra Vengadora y que en la máscara actual tiene sentido contrario, ¿no? De ese rayo. Y efectivamente tuve la fortuna de conocer y platicar un poquito con don Mac Linares tiempo antes de que él falleciera, no sé, año y medio. Y una persona con mucha experiencia, con muchas anécdotas y que fue un lujo poder platicar con él en su momento de algunas cositas, ¿no? De todo lo que él vivió de esa época de oro, de los luchadores clásicos y sobre todo icónicos de los años 70, de los años 80 incluso, ¿sí? Como cuáles, bueno, pues todos los grandes, ¿no? El Santo, Blue Demon, Black Shadow, Mil Máscaras, Tinieblas, y en este caso el Huracán Ramírez, el Rayo de Jalisco, etcétera, ¿no? Pero sí, esa máscara fue es la primera y la más icónica, ¿no? De esas. Con el paso del tiempo, desafortunadamente, eh, se va borrando un autógrafo. ¿Por qué? Porque fue muy improvisado, pero todavía tengo aquí esa máscara a lograr, ¿sí? Órale. Que me la autografiara y que me la, eh, poder platicar con él, ¿no? Con don Max Linares. Sí, esa fue la primera máscara digamos, original y autografiada, ¿no? Y original me refiero, ¿por qué? Porque era una máscara bien hecha, no era una máscara comercial, era una máscara bien hecha, y él tomó a bien firmármela, ¿no? Pero sobre todo la plática, más que la firma es la plática lo que valía oro. No, y sabes que el hecho de que estés cara a cara con un ídolo, un luchador que dejó época, un luchador que tuvo sus quien vives con Blue Demon, papá, y al día los juniors se siguen dando hasta
por abajo de la lengua. Y sí, mire, deja comentarte algo acerca de la sombra vengadora y el rayo de Jalisco. Es una experiencia que yo tengo, porque yo tenía mi máscara del rayo y tenía calcomanías, pero un día me di cuenta que finalmente yo vi una película que es la de la sombra vengadora, que incluso sus mallas traen un rayo. Así es, así es. Entonces es muy diferente. Yo decía, no, viví engañado, te digo con todo respeto para el rayo. Digo, no ha de saber ni quién soy y creo que debe importar un pepino, ¿no? Pero déjame te cuento que casualmente yo, no, el Rayo de Jalisco, mi primer luchador, no, fueron las sombras vengadoras. Que al día hay unos que son familiares, digo, de las sombras vengadoras, hay unos cuates que andan luchando, pero la máscara es azul, Ajá. no es negra. Sí, no. No, la original es muy parecida a la del Rayo Rayo. de Jalisco. Y eso es muy diferente. El nombre no me acuerdo bien ahorita de quién portó esa máscara. También era un ícono en su momento, porque también era un gran luchador, la Sombra Vengadora. Y y bueno, pues de ahí surgieron muchas otras cosas, ¿no? No nada más era el gusto por la colección de máscaras, también en su momento, hace muchos años, había álbums de estampitas, ¿verdad? Que se distribuían, que se vendían, sobre todo en las escuelas. Y eso era padrísimo porque tenías que llenar esos álbums, ¿no? Y lo difícil era encontrar algunas de las más difíciles. Y sobre todo el ver la gama de máscaras que existían, porque los personajes eran muchísimos. La mayoría de los diseños eran de máscaras que en su momento llegó a aportar el maestro Mil Máscaras, ¿no? Y esos diseños se fueron modificando hasta la fecha y algunos los han retomado, los han modificado, ¿Qué te ¿sí? iba a decir? Y en ese sentido, platícanos del diseño de tu máscara, porque eso también tiene mucho que ver con toda esa experiencia que tienes de recopilar máscaras, que también me gustaría que contaras cuál ha sido el lugar más extraño donde has conseguido una máscara original o una máscara semiprofesional, porque luego te las encuentras en tianguis, en la baratija, pero en cualquier lado se pueden encontrar máscaras. Pero platícanos de tu diseño porque veo que son varios elementos. Sí, este personaje o esta máscara eh, tenía el concepto de algo que utilizó en su momento el 1000% guapo, mismísimo Shocker. Él tenía una máscara muy parecida en esto. Fue la primera, la máscara que utilizó. Y una vez que perdió esa máscara, pues se hizo más famoso, ¿no? Se hizo más famoso. Yo ese diseño me encantaba, pero se trató de diseñar otra cosa, ¿no? Agregar algunas cositas, cerrarlas sobre todo, porque siento que esta parte es la que le da un poco El misterio. ese aire de misterio, ¿no? A la máscara. Y aparte, tiene que ser de alguna tela, no cualquier tela, ¿verdad? Para que pueda uno, cuando se dedica uno a esto, a entrenar, el poder respirar bien. Si no tiene uno una tela adecuada, la Sí, te respiración ahogas. se hace muy difícil y por ende, pues se sofoca uno más rápido. Sí, en su momento yo también llegué a entrenar y de vez en cuando voy nada más a echar vueltas, a saludar a algunas personas, pero sí, me tocó andar ahí viendo y de metiche, ¿verdad? Con grandes maestros como el maestro Shu, el Guerrero, el maestro Canek, Shuel eh, Guerrero, el por maestro cierto. Negro Navarro, son Qué grandes, bonita grandes máscara de personajes. Shuel Guerrero, de veras. Y el Creo que maestro Shu hasta la trae los fecha. oídos de fuera, ¿verdad? La de Shuel Guerrero y es Sí, cubierta. son los oídos los tiene descubiertos y Ujú. aquí tiene un ¿cómo se podría decir? Pues El peluche, el pelo tipo un moicano. mohicano, ¿no? Sí, y de hecho estaba viendo a ver si, es que por aquí tengo yo varias, pero la del maestro Shu por aquí debe de andar. Y sí es una máscara muy bonita, es una máscara muy interesante, porque aquí estás, así que sin querer, pero aquí está uno de tantos. Sí, uno de tantos diseños es este. Órale. Aquí está.
Él Sí. totalmente está cerrada su máscara y solo tiene agujero para los oídos y arriba pues es el diseño del pelo, ¿no? Como Es si más, fuera... su máscara es amarilla. Hay varios diseños. Eso es lo que pasa muchas veces con los diseños de las máscaras. Eh, nosotros conocemos la clásica de muchos personajes, pero algunos de ellos han hecho modificaciones en colores. El maestro Shu tiene una gama enorme de máscaras de diferentes colores y todos con el mismo diseño, pero muy icónicos. Y lo que más llama la atención es eso, que en esa máscara no se ve eh, los ojos, no se ve la boca, no se ve la cara, está totalmente tapado. La tela, por ende, tiene que ser delgada para poder visualizar, ¿no? Ay, para Y ver. eso es lo interesante de muchas de esas máscaras, ¿no? Se utilizan telas e incluso se utilizan aditamentos, como viene siendo la tela metálica, como viene siendo la malla metálica, perdón, este, y algunas otras telas, algunas son muy flexibles, algunas como la licra, como el puntini, pero hay otras que eran muy rígidas en aquel entonces, ¿no? Eh, No, sí, yo, por ejemplo, esta la hice abierta porque luego había lugares donde había había de comer y para echarse un refresquito, entonces, sí. por eso dije, no, mejor así para que no haya lío, acá. Sí, de hecho sí. Eh, incluso hay un diseño que tengo por ahí con esto abierto, porque efectivamente si uno pretende tomar una bebida o comer algo de otra manera, pues no se puede, ¿no? En estas máscaras cerradas no es tan factible. Sí, lo que le da la presencia a estas máscaras es el diseño cerrado, ese misterio de cómo será la nariz, cómo será la boca. En el caso del maestro pues es increíble porque la cara está totalmente cubierta, lo único que se ven son los oídos, Sí, pero es una de las máscaras más interesantes, ¿no? A mí se me hace muy interesante. oye, y por ejemplo, José Luis, el lugar más extraño donde hayas encontrado una máscara que comprar y cuál fue. Híjole, han sido varios. Es que, eh, por ejemplo, los lugares tradicionales donde encuentra uno, eh, hay algún localito por ahí que ahí fue donde yo empecé a hacer esa colección y que les agradezco mucho porque ellos me empezaron a conseguir muchos diseños, pero era licra muy sencilla, ahí a la altura de Ferrocarril Hidalgo y qué si Robles Domínguez, creo se llama. Sí, Robles Domínguez y Ferrocarril Hidalgo, más o menos a esa altura. Pero son máscaras sencillas de licra delgada. Son sencillas y por ende son económicas, sin embargo, es muy bueno porque empiezan a meterlo a uno. Ya después empieza uno a buscar en otros lugares, ¿no? El lugar tradicional, los lugares tradicionales donde encuentra uno máscaras de diferentes tipos y diferentes precios es la Arena México o la Arena Coliseo. Pero actualmente algunos coleccionistas se van localizando por internet e incluso en los bazares que les llaman ahora el mercado de pulgas o los bazares de pulgas, ahí se encuentran muchas cosas, ¿no? Sí, ahí se encuentran cosas de estas, ¿no? En este caso, una de esas precisamente la encontré en uno de esos lugares, ¿no? Y es una máscara antigua, pero muy valiosa porque tiene todavía esas incrustaciones de piel, ¿sí? Esos toques aquí en la máscara de piel, y es precisamente de un luchador de los setentas que es Zeus, ¿sí? Es un luchador icónico, fue un gran luchador y, y esa máscara, bueno, esa es la característica. La tela es rígida, antes se utilizaban telas como el lame, el spot pez, y esas telas eran diferentes. Cuando llegó la licra y llegó el puntini, permitía que las máscaras fueran elásticas, ¿sí? Sí. Y se pudieran adaptar bien. Sí, ese es el tipo. Por ejemplo, la que tú tienes más o menos es puntini. Ujú. Esta es una variante de licra, pero es una licra muy delgada que permite respirar. Si la licra es muy gruesa, definitivamente te va a sofocar si tienes tapada la nariz. Sí, no, Sí, incluso hay unas que como no traen nada de forro,
bueno, a mí me irritaba, Sí, me quitaba la máscara, todo lo que era ¿cómo se llama? La madre esta, lleno de sí. roncha, caray, el antifaz, porque no tenían recubrimiento de este lado. Fue un lío encontrar un buen mascarero. Eso también, hay personas que se dedican a hacer máscaras, pero que desafortunadamente tienen el diseño o la forma de hacerlas, pero no cubren esos pequeños detalles que hacen que un equipo para lucha sea cómodo. Y es muy importante porque es prácticamente es una segunda piel cada que uno se pone esto, ¿sí? Y sobre todo si se dedica uno a entrenar, pues la condición física es imprescindible y Ujú. lo importante es eso, la respiración, si no, desgraciadamente se sofoca uno y ya desde ahí empieza uno a perder, Y ¿no? empieza uno a bofear como el Canelo en el sexto round, ¿no? Sí, definitivamente sí. Sí, Oye, entonces José sí. Luis, por ejemplo, ¿como cuántas máscaras tienes? Ahorita esta colección debe de ser de aproximadamente cerca de 400 máscaras, aproximadamente. Sí, de diferentes personajes, algunas son originales, otras no son originales, son copias, se puede decir, pero de buena calidad, que va uno encontrando y va uno coleccionando. ¿Por qué no se puede todos originales? Porque en primer lugar, la cuestión económica sí son caras definitivamente cuando son originales. Y aparte es encontrarlas y negociar con alguien. Hay gente que tiene esas colecciones, hay gente que no se ellas, hay personas que incluso las consiguieron durante los eventos luchísticos. Entonces tienen un valor todavía más alto. ¿Por qué? Porque son máscaras luchadas, porque son máscaras incluso rotas, Con sangre, ¿sí? Oye, por ejemplo, ya, máscara, el ya te sudor cortaste. ¿Qué e te iba a incluso la decir, José sangre. Luis? Y por ejemplo, ¿qué te dice la gente que está a tu alrededor? Por ejemplo, tu pareja, tu novia, ¿eres casado? ¿Qué te dice de tu colección? Eh, Al principio no entendía esto, ¿no? Porque decía, pues no entiendo, o sea, tú te dedicabas, tú entrenaste muchos años físico-culturismo y ahora, en un tiempo atrás para la fecha, pues empecé con ese gusto. Siempre me llamaron la atención las máscaras, definitivamente, no nada más las de lucha libre, sino las máscaras en general de disfraces de Halloween o de lo que fuera. ¿Por qué? Porque representan ese misticismo que a la hora de ponerte un equipo, sobre todo una máscara, la gente se transforma y se transforma muy, muy bonito porque encuentran esa fuerza para hacer o decir cosas que no se atreverían si no hubiera ese misterio atrás de. Y eso es padre, porque hace que esos personajes surjan, que esos personajes que se creen y que tomen vida, ¿no? Y eso es formidable. La gente que me diga que no es cierto, necesita ponerse una máscara, probarla y verá cómo se siente el cambio, cómo se siente esa transformación. ¿Sí? Sí, mira, Entonces, fíjate, ahorita que dices eso, me acuerdo, trabajaba yo en una estación de radio, puta, no me acuerdo del nombre, van a decir que Alzheimer, pero me dijeron, ¿sabes qué? Te vas a ir a narrar un partido de fútbol del equipo de la tercera división del Poli. El ajá, partido era allá en Cuernavaca, donde antes era en Huastepec. sí. Iba una locutora hermosísima, que se apellida Rico, que híjole, sí, qué pinche memoria tengo. Y entonces estábamos comentando, pero ella tenía más noción de radio y de deportes. Yo era así como improvisado, pero me dijeron, ¿sabes qué? Máscara, vas para allá. Sí. Y te voy a decir una cosa, eso que dices de la máscara, ya hablando en cuestiones así como de seguridad o de las personas que no la tienen o de una mayor seguridad. Y empecé yo, imagínate, narrando un partido de fútbol, decía, chale, en mi vida lo había hecho. Y ya no lo volví a hacer, pero dije, hello, Kitty. Es que sí, eso es una forma, ¿cómo te diré? No es que esconda uno complejos, no, ni siquiera estás No, escondiendo, es como un reforzamiento para algunas personas.
Yo he conocido hasta incluso luchadores que se quitan la máscara y ya no hablan. Sí, Y así se es la porque ponen y pierden no, esa, te echan unos buenos speech y hasta cambian la voz y ya se la quitan y bueno, ya me puedo ir. ¿Me sí, entiendes? sí, Este, es que es eso, le dan vida a un personaje y ajá, ese personaje exacto. siento que los transforma, ¿no? Eso es lo que digo, es algo místico, es algo mítico, es algo formidable que hace que las personas lleguen a cambiar esa manera de ser y sobre todo para bien, ¿no? Pero sí es eso, no es tanto esconder algo, es la magia que te da el tener un atuendo, porque eso lo vemos incluso cuando vienen las fiestas de Halloween o del Día de Muertos, ¿no? La gente se transforma cuando se maquilla, cuando se disfraza, Ujú. y eso es formidable porque dan un ambiente diferente. Y efectivamente, muchos complejos, muchas cuestiones que nos limitan, se deja fluir, ¿no? Y eso vale oro, ¿no? Porque a final de cuentas la gente necesita eso, necesita un poquito ese potencial que tiene. Y yo sabes que la uso porque hago mucha labor social, entonces, Sí, incluso cuando pides un apoyo y te ven la máscara y dicen, wow, va. sí, Una vez pedí un apoyo de uno, pero yo bien humilde, ya así como Maradona, bien sencillito. Le decía, ¿sabes qué? sí, Regálame 5 libros, ¿no? Para regalarlos aquí a una fundación para que los niños lean. Y yo les mandé el correo con mi jeta, ¿no? Civil. Y les explicaba que tenía yo un personaje. No, pues pásanos tu propuesta, ya sabes, ¿no? Y no sí. me contestaban, dije, pues les voy a mandar el personaje con algunas fotos, ¿no? Que tenía ahí de algunos eventos. No me mandaron 5 libros, me Sí, mandaron una camioneta, sí, así es. una camioneta. Le digo a la chava, oye, si quieres voy por los libros, permítame, licenciado Montaro, le va a caer un transporte. No manches, por la máscara. Sí, es que es eso. La gente necesita eso. Necesitan personajes, necesitan íconos. Y eso vale mucho la pena porque se puede apoyar a mucha gente. Hay grandes personas que, que hacen eso mismo y eso es muy loable precisamente porque pueden apoyar sobre todo a esa, ¿cómo se podría decir? A esa parte de la población tan importante que son los niños. ¿Por qué? Sí, Porque los niños vulnerable, tienen esa vulnerable ilusión. y digo, tan abandonada en muchos casos. Sí, sí, de hecho, ese es el punto. Los niños necesitan eso, necesitan crecer, sí, con una educación, pero necesitan también ir creciendo con cierta ilusión de poder crear, de poder llegar a conseguir un sueño, la realidad, ¿no? Ese sueño. Entonces, los personajes es lo que hacen, los inspiran, y eso es lo necesario. No necesariamente significa que al ponerse una máscara y por ejemplo, no entrenar o no dedicarse a eso, sea una falta de respeto. Yo creo que al contrario, el tener una máscara, el portarla, es dar esa importancia sobre todo a este deporte tan maravilloso que es la lucha libre, aquí en México sobre todo por eso, por el misticismo de las máscaras, y es un homenaje muy para todos aquellos que sí son luchadores profesionales y que se necesita eh, una dedicación, pero muy, muy, muy apasionada para llegar a ser un luchador profesional. No hay improvisación, son gente muy preparada, no existe esa parte que dicen es que hay mucha pantomima. No, sí hay pantomima en algunos casos cuando hacen ciertas evoluciones, pero la mayoría de las veces todos ellos necesitan una condición y una preparación previa muy, muy fuerte, porque si no las lesiones los pueden dejar fuera de por vida. ¿Sí? Y eso lo digo porque los que en algún momento hemos entrenado algo de lucha libre, que hemos practicado, eh, sabemos que si no fortaleces tu cuello, que si no fortaleces tus articulaciones, si no fortaleces el cuerpo, la lesión puede ser
muy, muy severa. Sí, entonces, y la condición física, igual que el box y otros deportes que requieren mucha respiración, mucha condición a la hora de condición entrenar. y saber saber en qué momento poner flojo el cuerpo y duro. A mí me tocó una vez estando con la hechicera de AAA, Ajá, digo, plánchame, invítame a un café, no, 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 o sea, plánchame como sí, no, luchador. Entonces me agarró la chava, mi tamaño, agarró y me levantó y ¡paz! sí, Y luego me plancha, cabrón. No manches. sí, pero ese es el detalle. Yo la primera vez que me pasó algo similar fue cuando todavía estaba estudiando la carrera eh, en el Instituto Politécnico. Ujú. Sí, y ahí pues me metí también, mi pasión siempre era el fisicoculturismo y empezamos a entrenar con pesas, yo estaba flaquito, flaquito, y empecé a entrenar y a tratar de hacer cuerpo, pero de repente te invitaban, ¿no? Decían, oye, ¿por qué no te vienes un ratito acá? ¿Por qué no te vienes acá también a gimnasia, a lucha olímpica, lucha grecorromana? Y ahí fue donde me di cuenta la primera vez, antes de tener contacto con la lucha libre, de lo delicado que era entrenar eso de manera seria, ¿no? La primera vez, creo que fue la segunda ocasión que me metí yo ahí a las colchonetas, digamos, de lucha grecorromana. Uno de mis amigos que se dedicaba a eso se le hizo fácil y me dice, te voy a enseñar lo que es un puente. ¿Cómo se le ocurre a alguien hacer eso, no? Y sin embargo, pues lo hizo. Y uno aguanta, ¿no? Y entonces te levantan y te avientan hacia atrás. Y a mí nadie me dijo en su momento que mi cabeza iba a resortear a Ujú. la hora de caer en la colchoneta. Entonces, cuando resortea tu cabeza, pues sientes que el cerebro te lo hacen, pues como hilacho, ¿no? Y a la hora de querer incorporarte, sientes que esto de aquí te estalla. ¿Por qué? Porque la sangre se agolpa y porque la sensación nunca la has tenido. Ujú. Entonces, un puente mal logrado, un suplé, por ejemplo, un suplé mal acomodado, y la lesión puede ser fatal. La lesión puede ser desde una cuestión cerebral, por cómo se agolpa la cabeza, hasta cuestiones que van por las vértebras o alguna de las articulaciones. O incluso, si el golpe está mal dado o no sabe uno caer, puede ser hasta una hemorragia interna. Y Sí, eso pues lo deja uno mal de por y vida. era lo que me decía la hechicera. Cuando planchan, suben los brazos. Yo Sí, no, yo así como que dije, échale, mamacita. sí, no, no. Dice, no, te reviento por dentro, güey. Sí, así es. Así Pero es, además, señora. ¿sabes qué? Haz de cuenta, ¿cómo te diré? Una sensación de bonita, que haz de cuenta que toda la tensión, presión y todo el desmay que traía yo, pude haber tenido en la cabeza, se fue. Sí, eso sí. Pero sí, el golpeteo en la cabeza por una caída y un resorteo de la cabeza sin tener esa preparación, sí es muy peligrosa. Yo digo, yo esa sensación es parecido a cuando accidentalmente agarras una pila, por ejemplo, de alcalina, que Ujú. no se debe de hacer eso. Eso fue una experiencia que yo tuve, una mala experiencia en la escuela vocacional, porque nos dijo un profesor, bueno, pues abran una pila para hacer un micrófono, pero nunca nos especificó que la pila tenía que ser de carbón, de zinc, carbón. Entonces yo llevo una alcalina, la quiero abrir, sale el ácido y sentí que perdí el conocimiento porque sientes que te brinca todo esto aquí, sientes que te quema toda esta parte porque entra el ácido por la nariz. Y esa misma sensación fue la que a mí me tocó cuando me aplicaron el puente la primera vez en la lucha grecorromana. Entonces, ya cuando años más tarde trato de incorporarme a entrenar un poco de lucha libre, ya iba yo con esa situación. La otra, en lucha grecorromana, la primera vez, pues te agarran de aquí, de los tríceps, y te aprietan para que pierda uno un poquito el control y el oponente pueda tomar ventaja. La primera vez igual que me tocó eso, en la noche estaba negro,
esto, la piel era negra, no era verde, no era morada, era negra, de que la sangre, hubo una hemorragia, digámoslo así, a la hora de apretar, de machucar esa sangre. Y entonces, pues es donde te das cuenta que esto no es un juego, que primero debes de ir entrenando, que tienes que ir fortaleciendo el cuerpo para poder dedicarse a esto. La colección de máscaras es muy bonita, pero entrenar es otra cosa. Y Sí, entrenar es otra siempre, cosa. siempre uno va y se divierte, les aplauda, hay veces que hasta monedas, billetes. Y Pero sobre si todo, supiéramos realmente todo el sacrificio que hacen estas personas y a las chavas que ahora se dan igual o hasta a veces hasta más duro, las caídas, los sí, entones, imagínate los golpes en la columna, en la espalda, en el pecho, en la cabeza. He visto yo unas patadas cuando los pegan en la esquina y se les dejan y unas patadas, ¿no? Que a lo mejor una persona ordinaria como nosotros, si pues, te desmayas y aguantan el chingadazo, y dicen, no manches. Y yo, por ejemplo, es, ¿quién me acuerdo que daba unos raquetazos, hombre, mujer y quimera, al que le pusieran el Apache? sí, así es. Híjole, Y, era y una, el, y ese hasta cuando detalle le tocaba es luchar muy contra fino. las hijas, les daba sus raquetazos bien chidos, cara. Sí, de hecho, las damas ahora se han enfocado en eso, ¿no? Se ha vuelto más abierto todo lo que es la lucha libre, el box o el físico-culturismo para las mujeres. Sin embargo, es lo mismo que digo, el cuerpo humano tiene un porqué y hay que tener mucho cuidado con eso. El cuerpo de la mujer se puede se puede fortalecer, pero hay puntos en donde sí es delicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el pecho femenino es tejido graso por encima. Abajo está el músculo, pero arriba está el tejido graso. Entonces, un golpe fuerte de esos raquetazos precisamente pueden ocasionarle un problema gravísimo, ¿no? A algunos de los de sus pechos de una dama, ¿no? Entonces, sí es delicado, incluso cuando se los dan los varones también. Sí, Ese es un punto que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la alimentación también tiene que ver. Las personas a veces comen y se sienten satisfechas, pero los deportistas deben de tener mucho cuidado con muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el potasio. El potasio es el que ocasiona que cuando hay una falta eh, en este caso de esa sustancia, de ese químico que es el potasio, vienen los calambres, ¿sí? Si nosotros no tenemos esa alimentación adecuada y llegas a hacer un sobreesfuerzo, el corazón es un músculo igual que cualquier otro de los que tenemos. La diferencia es que el corazón es un músculo que está bombeando, ujú, pero también puede acalambrarse por falta de potasio. Y el calambre es eso, se contrae el músculo y se queda así, contracturado, se queda contraído, ¿no? Entonces, si no se tiene esa condición física o si se da un golpe fuerte, pues desgraciadamente puede suceder eso, ¿no? Puede haber un paro cardíaco a la hora de hacer que el impacto, sobre todo en el pecho, los raquetazos, los pierrotazos que les llaman, si no se tiene esa preparación, sí no es de broma, ¿no? Puede ser muy, muy grave para una persona que no tiene esa la formación. preparación. Oye, mi buen José Luis, pues se nos acabó el tiempo, mano. Yo espero y no sea la última vez que platicamos. Sí, no, no. Espero coincidir y espero ahora que organice algún partido de beneficio, alguna locura, seas parte del club, Sí, claro que sí. De ¿no? hecho, les había capturado algunas máscaras de las que tengo en colección. Les comparto la pantalla para que la vean. Y son algunas porque es muy difícil el tener todas, digamos, en pantalla. No sé si se alcanza a ver. No, pero si me las mandas, de todos modos, despídete, no nos gane el tiempo y luego ni te despides, mano. Y va a Sí, quedar mucho. sí, no, pues ahora sí que estamos Estamos aquí en a la contacto. orden y la colección de máscaras, bueno, pues la vamos incrementando y
Y pues No, pues me es da un mucho gusto. gusto haber platicado contigo. Me recomendaron que eras un aficionadísimo súper chido a la lucha libre y dije, va, me late. Y pues ya eres parte de la entrevista mamalona del programa Lucha y Libre con su amigo Montaro, el mismísimo enmascarado. José Luis, nos vemos pronto, cuídate mucho y arriba el Igual, Cruz Azul. un fuerte abrazo a todos y un gran saludo. Hasta la vista, mano. Mucha suerte.